Antes de ser gobernador, José fue vendido, traicionado y olvidado por su propia sangre. Esta es la historia de un joven que, aún entre cadenas, nunca soltó su fe. Acompáñame a descubrir lo que muchos no cuentan sobre José. Cómo su destino glorioso comenzó en una cisterna oscura. Su historia no es solo de triunfo, sino de dolor, fe, paciencia y un propósito que superó toda traición. Si alguna vez sentiste que Dios te olvidó, este vídeo es para ti. José nació en una familia marcada por la competencia. Fue el hijo de la vejez, amado por su padre Jacob más que a sus hermanos. Le regaló una túnica de muchos colores, un símbolo de favor, pero también de envidia. Sus hermanos no podían hablarle en paz. Cada gesto de José encendía su rabia. Pero lo que detonó todo fue un sueño. José soñó que sus hermanos se inclinaban ante él, y se atrevió a contarlo. Luego soñó otro, el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. ¿Era arrogancia o propósito divino? Su juventud no entendía aún el precio de lo que Dios había puesto sobre él. Un día, José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos. Pero al verlo de lejos, ellos ya planeaban matarlo. Ahí viene el soñador, dijeron. Rubén propuso echarlo a una cisterna vacía. No sabían que eso activaría el plan de Dios. Lo despojaron de su túnica, y lo lanzaron al fondo. Luego, lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. José, atado y confundido, fue llevado a Egipto. Su padre Jacob creyó que un animal lo había devorado. Así comenzó el proceso oculto de José, donde nadie lo aplaudía, pero Dios lo observaba. En Egipto, José fue vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Aunque esclavo, la presencia de Dios estaba con él. Todo lo que tocaba prosperaba. Potifar lo hizo administrador de su casa. Desde lo más bajo, José fue ascendiendo. Hasta que la esposa de Potifar puso sus ojos en él. Él se negó. Día tras día, resistió. Hasta que ella mintió, lo acusó de abuso, y José fue llevado a prisión. ¿Dónde está Dios cuando haces lo correcto y todo empeora? En el silencio de la cárcel, José no lo sabía, pero se estaba preparando para gobernar. En la cárcel, José no dejó de servir. Allí conoció al copero y al panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños, y José los interpretó con precisión. Dijo al copero, «Cuando salgas, acuérdate de mí». Pero el copero se olvidó de José. Pasaron 2 años más. 2 años de silencio. Sin embargo, el don seguía vivo. Porque cuando el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, el copero finalmente recordó. «Conozco a alguien en la cárcel que puede ayudarte». José fue traído a la presencia del rey. Y en un solo momento, su vida cambió para siempre. José se presentó ante Faraón. El rey estaba turbado por sueños repetidos, 7 vacas gordas seguidas de 7 vacas flacas, y luego 7 espigas llenas seguidas de 7 espigas marchitas. Nadie pudo interpretarlos, hasta que José habló con sabiduría y fe. Los sueños son uno solo. Dios anuncia lo que va a hacer. Vendrán 7 años de abundancia, seguidos de 7 de hambre. José no solo interpretó, dio una solución. Busque el rey un hombre sabio que administre en la abundancia, para sobrevivir la escasez. Faraón, impresionado, dijo, ¿dónde hallaremos un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y ese mismo día, José fue vestido de lino fino, recibió el anillo del rey, y se convirtió en gobernador de Egipto. Durante 7 años, José administró la abundancia con excelencia. Recolectó grano, organizó depósitos, y salvó a Egipto del futuro colapso. En esos años, se casó con Asenat, hija de un sacerdote egipcio, y tuvo 2 hijos.
Manasés, Dios me hizo olvidar mis sufrimientos. Y Efraín, Dios me hizo fructificar en tierra de aflicción. Cada nombre reflejaba un corazón que no guardó rencor, sino gratitud. José era gobernador, pero no olvidó que todo vino de Dios. Mientras tanto, el hambre se extendía por todo el mundo. Y un día, 10 hombres llegaron de Canaán buscando alimento. No sabían que el que tenía el poder de darles vida era el hermano que una vez vendieron. José vio a sus hermanos, y los reconoció. Ellos no supieron quién era él. Se postraron ante él, cumpliendo el sueño que lo había metido en problemas años atrás. José no se vengó, pero tampoco se apresuró a rebelarse. Los puso a prueba, les exigió traer a Benjamín, su hermano menor. Ellos recordaron su culpa. Por eso viene esta angustia, por lo que hicimos con nuestro hermano. José escuchaba, y lloraba en secreto. No era el mismo joven ingenuo. Era un hombre forjado por la traición, la injusticia y el tiempo. ¿Perdonaría? ¿Les revelaría quién era? José preparaba algo más grande que la venganza. Un plan de restauración. Los hermanos regresaron con Benjamín. Al verlo, José no pudo contener el llanto. Pero aún debía probar su arrepentimiento. Puso su copa en el saco de Benjamín, y luego fingió que lo atrapaban robando. Cuando los acusó, Judá dio un paso al frente. «Déjame a mí como esclavo. No puedo regresar sin el muchacho. Mi padre moriría de dolor». Fue en ese momento cuando José se quebró. «Yo soy José, vive aún mi padre». Los hermanos quedaron paralizados del miedo. Pero José no los reprendió. Les dijo: «No se entristezcan por haberme vendido. Dios me envió delante de ustedes para preservar vida». José entendió que el dolor que vivió fue el puente hacia su destino. «No fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios». Mandó a traer a su padre Jacob y a toda su familia a Egipto. Les dio tierra, alimento y abrigo. El mismo joven que fue echado a una cisterna. Ahora era el canal de salvación para su familia, para Egipto y para el mundo. Esta historia nos recuerda que el rechazo no cancela el propósito. A veces, la traición nos empuja al lugar exacto donde Dios nos quiere usar. La historia de José es la historia de todo aquel que ha sido olvidado, pero sigue fiel. Jacob, al escuchar que su hijo José estaba vivo, no lo creía. Sus hijos insistían: «Vimos su gloria en Egipto, nos envía carros para llevarnos». Entonces Jacob dijo: «Basta. Mi hijo José vive, iré y lo veré antes de morir». El corazón de un padre, que por años lloró la pérdida, revivió. Cuando se encontraron, José se echó sobre el cuello de su padre y lloró largamente. Jacob dijo: «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y vives aún». Fue un momento santo. No solo se reencontraron un padre y su hijo. Se restauró un linaje que estaba quebrado por la envidia. Jacob fue recibido con honra en Egipto. José lo presentó ante Faraón, y el anciano bendijo al rey del imperio más poderoso del mundo. Más adelante, antes de morir, Jacob bendijo a sus hijos uno por uno. A Efraín y Manasés, los hijos de José, los adoptó como propios y los bendijo por encima de los demás. Pero también dejó profecías. A Judá le dijo: «No será quitado el cetro de Judá, hasta que venga Silo». Fue una profecía mesiánica. De Judá vendría David. Y de David, el Mesías. La historia de José, aunque poderosa, estaba conectada a una historia aún mayor. A través del sufrimiento de uno, se abría paso el plan de redención eterna. José vivió en Egipto con su familia durante años. Cuando Jacob murió, sus hermanos temieron. «Ahora que papá no está,
se vengará. Se postraron ante él y dijeron: Somos tus siervos. Perdónanos. Pero José lloró y dijo: Estoy yo en lugar de Dios. Y añadió: Ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios lo encaminó a bien para salvar la vida de muchos. Fue una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. José eligió el perdón por encima del resentimiento. No dejó que su dolor guiara sus decisiones. Dejó que la soberanía de Dios marcara su historia. José vivió 110 años. Vio los hijos de sus hijos. Fue amado, respetado y honrado. Antes de morir, hizo jurar a su familia algo muy especial. Dios ciertamente los visitará. Y los sacará de esta tierra a la que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando eso suceda, llévense mis huesos con ustedes. Aun en la muerte, José miraba hacia la promesa. Años después, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, llevaron los huesos de José con ellos. El soñador que fue vendido como esclavo se convirtió en símbolo de fidelidad, visión y esperanza. La historia de José es más que una narración antigua. Es una guía de vida para los que han sufrido injusticia, olvido o traición. Nos enseña que los sueños de Dios tardan, pero se cumplen. Las traiciones humanas no detienen el propósito divino. El dolor puede formarte sin deformarte. El perdón libera más que el poder. Y lo que otros usan para mal, Dios lo usa para bien. José no fue perfecto, pero fue fiel, humilde y valiente en lo oculto. Su historia sigue hablándole hoy a miles que sienten que su vida no tiene sentido. A ti, que lees esto. El anonimato es parte del plan de Dios. La corona no llega sin el proceso. La mazmorra viene antes del trono. Pero si eres fiel, Dios hará brillar tu historia en el tiempo perfecto. ¿Dónde estaba Dios cuando José fue arrojado al pozo? ¿Dónde estaba cuando fue vendido por sus hermanos? Durante años, no hubo voz, ni visión, ni milagro. Solo silencio. Pero José nunca se rindió. Él creyó que el Dios de sus padres aún lo miraba. Y mientras otros se quebraban en el desierto, él se mantenía firme en el carácter. A veces, el mayor milagro no es salir del pozo, sino no perder tu fe mientras estás dentro de él. Muchos desean la grandeza, pero pocos aceptan la fragua. José no solo soñó con el trono. Dios trabajó en su interior para sostenerlo cuando llegara. La casa de Potifar fue su campo de entrenamiento. La prisión fue su universidad espiritual. Aprendió a servir antes de liderar. A escuchar antes de ordenar. A confiar cuando no entendía. En el anonimato, Dios forma al líder que sostendrá el peso de una nación. Una frase repetida constantemente en la historia de José es: y Jehová estaba con José. Aunque fue vendido. Aunque fue encarcelado. Aunque fue olvidado. Su entorno cambió, pero la presencia de Dios nunca lo abandonó. La verdadera unción no se ve solo en milagros, sino en el carácter forjado en lo secreto. Cuando Dios está contigo, aún las mazmorras florecen. Muchos creen que Dios no está actuando porque no escuchan su voz. Pero en la historia de José, aprendemos que el silencio no es ausencia, es estrategia. Dios estaba moviendo piezas. En Egipto. En el corazón del faraón. En los hermanos de José. El plan de salvación no se detuvo. Solo se estaba gestando en dimensiones invisibles. ¿Estás en una temporada donde parece que Dios no habla? No te confundas. Dios está trabajando, aunque no lo veas aún. Nadie imaginó que el joven hebreo acusado injustamente sería el segundo al mando del imperio más poderoso del mundo.
Pero Dios sí lo sabía. Él toma a los rechazados, y los posiciona. Toma a los olvidados, y los honra. Toma a los que fueron enterrados, y los hace germinar. José no solo gobernó. Gobernó con sabiduría, humildad y compasión. No usó su poder para vengarse, sino para preservar vida. Y esa es la verdadera grandeza. No cuando te exaltas, sino cuando usas tu promoción para bendecir. Una mañana como cualquiera en la prisión, José fue llamado ante el faraón. En minutos, pasó del calabozo al palacio. Dios había sincronizado los sueños del faraón con el don profético de José. Nadie más pudo interpretar los sueños del faraón. Pero Dios le dio a José revelación divina. Y en un solo día, lo que parecía imposible, se cumplió. Cuando es tu tiempo en Dios, nada ni nadie puede detenerlo. Faraón vio algo en José que nunca había visto en ningún sabio egipcio. No solo sabiduría. No solo talento. Vio a Dios en él. Entonces, sin pedirlo, sin hacer campaña, José fue nombrado gobernador de Egipto. El esclavo se convirtió en príncipe. El acusado, en autoridad. El olvidado, en líder. ¡Qué increíble es nuestro Dios! Él no solo levanta. Lo hace de formas que superan cualquier lógica humana. Años después, el hambre azotó a Canaán. Y los mismos hermanos que lo vendieron vinieron a Egipto en busca de comida. No sabían que aquel a quien habían despreciado ahora era el salvador de sus vidas. La ironía divina es profunda. Dios puede usar el mismo escenario del dolor para traer reconciliación y redención. Los hermanos no reconocieron a José, pero él sí los reconoció a ellos. Y aquí comienza una de las escenas más intensas de toda la Biblia. ¿Qué harías si tuvieras frente a ti a quienes te traicionaron? ¿Los castigarías? ¿Les harías pagar por cada lágrima? José lloró. Porque el proceso de Dios no solo transforma tu destino, transforma tu corazón. El hombre que podría destruirlos decidió amarlos. Y mientras lloraba en secreto, probó el corazón de sus hermanos. ¿Se habían arrepentido? ¿Había cambio real en ellos? El perdón no es ceguera. Es sabiduría acompañada de compasión. Finalmente, José no pudo contenerse. Mandó salir a todos del salón. Y entre lágrimas, se reveló ante sus hermanos. Yo soy José, el que ustedes vendieron a Egipto. El temor llenó los rostros de sus hermanos. Pero José no los acusó. Les dijo una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Ese fue el momento en que todo cobró sentido. El dolor, el abandono, la traición, todo era parte del plan para preservar vida. El corazón de José estaba listo. El dolor había sanado. Llamó a su padre Jacob a Egipto. Cuando Jacob oyó que José vivía, su espíritu revivió. Después de años creyendo que su hijo había muerto, el reencuentro fue glorioso. Padre e hijo se abrazaron entre lágrimas. Era más que una reunión familiar. Era la confirmación de que Dios guarda cada promesa, aunque el tiempo pase. Cuando Dios escribe una historia, la tinta es el amor, y la firma es la redención. José no solo salvó a su familia, salvó a todo un pueblo. En medio de la crisis, Dios lo usó como administrador de recursos, estratega y puente de provisión. ¿Recuerdas sus sueños de joven? Aquellos que causaron burla y envidia se cumplieron al pie de la letra. Sus hermanos se inclinaron ante él.
no como señal de superioridad, sino de reconocimiento del plan de Dios. Cuando caminas en obediencia, incluso quienes dudaron de ti, verán el cumplimiento de la promesa. José vivió el resto de sus días sirviendo con sabiduría. Nunca se llenó de orgullo, ni olvidó su historia. Enseñó a las futuras generaciones a confiar en Dios, aun cuando no entendieran el proceso. Y antes de morir, les hizo prometer que cuando Dios los sacara de Egipto, llevaran sus huesos con ellos. Porque José no solo vivía con fe, también murió en fe. Su esperanza iba más allá de Egipto, más allá del cargo, más allá de la riqueza. Su confianza estaba en el Dios de los pactos eternos. Esta no es solo una historia antigua, es un reflejo de la historia de muchos. Personas que han sido traicionadas, olvidadas, aparentemente descartadas, pero aún tienen un destino en Dios. Quizás hoy estás en el pozo, o en la prisión. Quizás tus sueños parecen estar enterrados. Pero la historia de José grita algo poderoso. El anonimato es parte del plan de Dios. No estás perdido. Estás siendo procesado. Y a su tiempo, Él te levantará. Si este mensaje ha tocado tu corazón, es porque Dios te está recordando que no ha terminado contigo. La historia de José no es solo inspiradora. Es profética. Es para quienes han sido rechazados, para quienes han sido olvidados, y para aquellos que creen que ya no hay esperanza. Hoy te decimos, Dios no ha olvidado tus lágrimas. Dios no ha ignorado tus oraciones. El Dios de José también es tu Dios. Suscríbete para más historias que despierten tu fe. Comenta, estoy en el proceso, pero sé que Dios está conmigo. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que aún en la traición, el propósito de Dios permanece. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga.